exagerado la cuarentena. Bueno, es muy difícil decir esto, ¿no? Pero la deserción estudiantil y estamos restándole normalidad. Entonces yo necesito saber y estoy preocupado porque la universidad retome su actividad normal. Eso es. ¿Alguien más sabe de esa asamblea para elegir comité electoral? Nadie ha asistido a la famosa asamblea para comité electoral facultativo. Bien. Bueno, entonces lo que tengo es que he revisado la mayoría de los exámenes. Hay exámenes muy buenos, hay exámenes al medio y hay algunos exámenes que no cumplen con las especificaciones. Algunos, pocos. Se pide una página, me dan un párrafo. Entonces, lamentablemente, eso no es admisible. Después están ustedes relativamente bien, podemos mejorar y voy a intentar mejorar yo también la instrucción porque en mis clases me aseguro de que el alumno o la mayoría apruebe. No obstante, les voy a enviar las notas probablemente hasta esta tarde o esta noche, por favor, porque algunos me han enviado con sus justificaciones de rigor, me han enviado tarde. Y entonces, por favor, por la página de WhatsApp, hasta esta tarde o mañana en la mañana van a estar sus notas. ¿Correcto? A estas alturas ya no recibo más exámenes, pero como les digo, tengo exámenes maravillosos y estoy muy feliz porque este curso de ontología empleando física es una cosa muy nueva. En realidad no tengo ni siquiera idea si en otras partes del mundo se ha hecho este enfoque, pero bueno, vamos a continuar y luego en nuestro examen hemos visto cómo se han esforzado en hacer un razonamiento físico. La pregunta 2 es algo genial como Hawking eh, resuelve el gran problema de la gravitación, porque una bola de plomo y una pluma caen a la misma velocidad. La gravedad les imprime la misma aceleración y por lo tanto el valor de la aceleración terrestre es una constante, 9.8 metros por segundo, ¿correcto? Cada segundo se acelera 9.8. Entonces, han hecho un razonamiento y ese es el gran mensaje de nuestro examen de aprender a hacer razonamientos físicos. Es duro a veces, algunos han dicho, ¿qué es esto? Pero ese tipo de razonamientos va a crear la sinapsis, es decir, el juego neuronal, para que ustedes puedan empezar a hacer razonamientos bien físicos, ¿no? Directamente, no hay dónde equivocarse aquí. No hay ninguna posibilidad de improvisar alguna convicción, ideología, religión, partidismo, etc. No, es un razonamiento físico. En alguna menor medida, la pregunta 1 nos llevaba a estudiar las singularidades, en este caso la del Big Bang, ¿no? Y cómo los físicos han manejado este estándar
desde hace mucho, y sobre todo Hawking ahí tiene su especialidad, es decir, que en el origen el universo tenía una densidad infinita. Pero con ello han hecho la gran teoría de que no se puede pensar nada más allá. Bueno, hay una cantidad de afluentes, de corrientes para esto. Perdón. Bien, hay una cantidad de corrientes de física teórica que no tienen idea, ¿no? He estado revisando mucho sobre el tema y bueno, pero la principal noción es que aparece el infinito y con el infinito nadie quiere meterse. Directamente Einstein le prohibió a la luz tener un competidor, o sea, que alguien viaje a su velocidad o que viaje más allá de la luz por el infinito. La fórmula de Lorentz no permitía, las transformaciones de Lorentz no permitían una velocidad mayor porque entonces el radical de la fórmula se hacía un número imaginario, la raíz cuadrada de un número negativo que no existe y la naturaleza no puede hacer esto. Nosotros sí lo hacemos, pero sabemos que los números negativos son una convención, ¿no? Entonces, el infinito nubla por ahora los físicos. Insisto, he consultado otras fuentes, he visto muchos más documentales, podemos ver algunos los tengo en copia y grabados, y entonces dice, no, el infinito. Pero eso es física. Y los físicos sugieren con su ánimo expansionista y que no, todavía ellos no conocen una buena separación entre física y metafísica o en física y filosofía, no conocen esta distinción, no la manejan. Cada vez que algo es muy oscuro, si se les ocurre, dicen, eso es para un filósofo. Los filósofos estamos acostumbrados a trabajar con el infinito, ¿ok? Ya ven cómo Hawking trabaja con Kant, pero no lo distingue como filósofo. Ni siquiera se da cuenta de que no es consecuente consigo mismo, que está cometiendo contradicción, porque dice con el infinito la física se detiene cuando hay magnitudes infinitas, ¿correcto? Porque todas las leyes colapsan. Y eso no es una opinión de Hawking, sino que las fórmulas no funcionan, revientan las fórmulas. Todo en física es fórmula, nada es sino fórmula, ¿correcto? Entonces, las fórmulas salen a partir de unos cuantos hechos, etcétera, etcétera. Pero resulta que Kant menciona una antinomía y en su tiempo Hawking no le reconoce este logro, pero luego afirma que el infinito es paradójico, es difícil, desmorona la física. ¿Vean? No se da cuenta Hawking que de lo que está haciendo Kant. Bueno, entonces hemos visto aquello y en clase hemos elaborado el tema del infinito, ¿no? El infinito no se entiende porque es infinito, ya lo saben. Los primeros griegos que ahora
si los vemos muy, muy lejanos en la antigüedad, los presocráticos. ¿Han visto algún presocrático citado en estos libros de divulgación física? No. El único que aparece es Aristóteles, el único griego. Los otros no. Pero los primeros físicos griegos decían que había antes, recorrían hacia atrás al infinito y decían el infinito no puede ser, por lo tanto, todo surgió de otra cosa. Ya Anaximandro dijo, todo empezó de un aperón indistinto y el universo fue formándose. El infinito entonces no funciona. Nosotros, siendo más técnicos, hemos deducido que en el infinito el todo no tiene partes y que si ampliamos el infinito hacia el espacio, al tiempo, bueno, ese tiempo infinito no tendría partes y se ganaría todas las paradojas del infinito. Cortar el tiempo y cerrarlo también nos lleva a una paradoja. Ni siquiera sabemos cómo plantear por qué no podemos pensar esto, que el tiempo se acabe, que el espacio se acabe, que yo llegue a un punto en el cual no pueda estirar mi mano porque ya no hay espacio donde mi mano esté. Entonces, el infinito justamente hace que las fórmulas de la física fracasen y bueno, hasta ahí los físicos sugieren con Hawking que Dios tuvo que crear el universo en el Big Bang, por si no, nada tiene sentido. Entonces, tampoco los filósofos tienen sentido cuando hablan de filosofía. Eso ya es invasión de campo. Pero los filósofos también tienen sus paradojas del infinito, que las tienen en Kant. Las cosas son infinitas y no son infinitas, las dos antinomías de la dialéctica de la razón pura y toda la problemática del infinito que conocemos. Por lo tanto, ya ven cómo los físicos han llegado a un momento en que no se puede ir más allá. El Big Bang mismo no es razonable, o sea, no se puede razonar, no se lo puede pensar, sino el primer momento de tiempo luego del Big Bang, ¿no? Porque entonces ahí sí el infinito desaparece, la densidad ya no es infinita, la densidad tiene un valor y entonces los números empiezan a tener valor, etcétera, etcétera. En cálculo infinitesimal, en el curso de maestría estamos estudiando un poco de cálculo infinitesimal. Bueno, ya lo hemos hecho. Se muestra que cantidades indeterminadas como 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, etc., no tienen valor, se llaman indeterminadas, sin sentido, o cosas que arrojan cualquier cosa. Entonces el peligro del infinito es que arroje cualquier cosa. Bueno, entonces la primera pregunta de su examen les aclaraba muy bien cómo se pueden seguir los rastros del universo hasta el Big Bang, y es justamente lo que vamos a ver hoy, ¿correcto? Y entonces ya tienen una buena idea de lo que pasa en física como una ontología primera. Primera respecto del conocer me estoy señalando y no respecto del ser. Y para acostumbrarnos a tener tesis fuertes, no las tesis blandas que siempre tenemos en filosofía, que nos hacen decir, caramba, ¿qué pasa con los filósofos? Miren,
no nos toman en serio, los físicos están haciendo las especulaciones, ellos quieren ser los filósofos, ellos van a terminar el conocimiento, etcétera, etcétera. Ahora tenemos razonamientos fuertes, ¿correcto? Bien, entonces, permítame hidratarme. Entonces, resulta que estamos revisando un poco sobre el examen, pero las notas, por el hecho de que algunos justificadamente han mandado un poco tarde, pues, no dobleza obliga, admítanlo, yo les voy a mandar por el grupo en la tarde o mañana en la mañana. Ok, me faltan unos pocos exámenes y bueno, he estado despegando un par de tesis también que ya tienen que salir. Entonces, la pregunta, bueno, para los recién llegados, los exámenes, hay exámenes maravillosos, hay muy buenos, y no olviden que estamos haciendo un curso muy heurístico, lo repito, para los recién llegados, es poner la física como ontología, para acostumbrarnos a pensar en algo fuerte, para tener el reto de romper aquel estigma que tienen los físicos, que son pésimos didácticos, ¿correcto? Nos explican un poco, pero después advercundian nomás. Bueno, así es, lo siento, tómelo, déjelo, somos físicos. Una gran mayoría de cosas no se entiende y uno repite, porque bueno, está probado, está probado. El físico que lo propuso tiene un premio Nobel. No me interesa aquí, señor, su premio Nobel. Explíqueme por. Y hemos visto que hay errores. Bueno, entonces estamos haciendo un curso heurístico y tengo muy buenos exámenes, exámenes medios y algunos exámenes que están mal porque ni siquiera cumplen con las especificaciones. Se escribe una página, me ponen un párrafo. Mal. Entonces, por favor, en la tarde o mañana. Luego, la mayoría creo que ha comprendido el principio de la relatividad, ¿no? Todo el mundo sabe, ya no por Newton ni Galileo, sino por sentido común, que las velocidades, digamos, son absolutas cuando estamos empleando el reposo, la calle, la tierra, pero son relativas cuando un móvil se mueve respecto del otro. Hay velocidades relativas. Ahora bien, cuando queremos ver la luz, resulta que no se deja relativizar nunca. Se la mide en la dirección que rota la Tierra, el mismo valor. Al otro lado, hacia arriba, en cualquier dirección, el mismo valor. Es un valor constante y por lo tanto no nos queda otra, como dice el sentido común, si una variable en realidad no varía y es una constante, los otros términos del asunto son los que tienen que variar. ¿Correcto? Entonces el espacio y el tiempo varían. Ahí tienen las transformaciones de Lorentz. Pueden ver en el texto de Einstein que hemos compartido. Hay un apéndice donde explica cómo se obtienen, pero lamentablemente ni siquiera tendría que decir esto. Estos físicos, la deducción fácil que él llama, en realidad es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Ya? Entonces, en ese caso sí tenemos que especializadamente recibir las fórmulas y vemos que cuando alguien se mueve sube su energía, entonces el tiempo transcurre más lentamente, el espacio se dilata, la masa crece, etcétera, etcétera. Y entonces, mezclando esas nuevas nociones de espacio y de tiempo, se obtiene precisamente que la masa crece. Y todas las fórmulas de la mecánica y de la física cambian hasta obtener todo lo que tiene
el repertorio, el nuevo Vadenecum de fórmulas que tiene Einstein, ¿no? La relatividad. Bien, entonces, estoy muy feliz de haber logrado influir en estas cosas para ustedes. Y ahora sí voy a empezar a compartir mi pantalla. Nos corresponde ahora repasar, ya que lo hemos hecho en la anterior clase, el principio de la relatividad generalizada. Lo vamos a hacer como lo hace Hawking, para evitar, quiero ir con Hawking, ahora que quiero hacer un pequeño feedback, vamos a ir con un texto, para que ustedes se sientan más seguros en el curso, ¿no? Hay algunas cosas que hay que ajustar. La teoría de la relatividad especial tuvo un gran éxito al explicar por qué la velocidad de la luz era la misma para todos los observadores, tal y como había mostrado el experimento de Michelson-Morley. Si buscan Michelson-Morley en Google, van a ver a científicos estadounidenses que con espejos, haciendo el rebote de la luz, como en una sala de espejos, la luz va, se refleja, vuelve, así se puede medir cuánto tarda en hacer una cantidad muy grande de reflejos. Se puede medir la velocidad de la luz. Y entonces en cualquier dirección, atrás, adelante, abajo, siempre da el mismo valor. No se deja relativizar. Y entonces ello originó la teoría de la relatividad. En realidad, lo que dice Hawking, la relatividad especial explica la velocidad de la luz, no es tan exacto. Más bien, la velocidad de la luz fuerza a la relatividad especial de admitir ya, sin ambajes, señoras y señores, que el espacio y el tiempo son relativos. Ya hemos visto que Einstein dice el principio de la relatividad es que para cualquier sistema de referencia de tipo galileano, las leyes de la naturaleza son las mismas. Querido Albert, parece que al relativizar otras variables, la ley del tiempo ya no es la misma para todos. El tiempo antes tenía una ley, transcurre y es el mismo para todos. Ahora no, cada cual tiene su tiempo personal, ¿correcto? Depende de cómo se mueve, es su espacio personal. Bueno, no vamos a criticar a los físicos, no nos corresponde, pero lo que sí es que nadie nos puede quitar el hecho de pretender ser didácticos. Todo es relativo, todo es válido. Sí, las leyes son válidas para todos. La velocidad de la luz. No. La velocidad del tiempo no es válida para todos. La velocidad del tiempo la da el movimiento de un cuerpo respecto al otro. La extensión del espacio tampoco es absoluta. Depende, etc. Pero bueno, Einstein lo hizo así y vamos a tener que dejarlo así porque a nosotros no nos corresponde influir en la física, sino solo en su didáctica. Y al descubrir adecuadamente lo que sucede cuando los objetos se mueven por velocidades cercanas a la de la luz. Ahí están los efectos que se pueden apreciar cuando algo se mueve cerca de la luz.
por supuesto no nosotros, sino las partículas que son aceleradas por enormes campos magnéticos de kilómetros en el CERN, por ejemplo, en el gran acelerador de partículas que está en Centro Europa, Suiza. Ahí sí se ve que exactamente ocurre esto, ¿no? Entonces, ahí sí, Lorentz, Einstein tienen toda la razón y claro, nosotros nos callamos. Sin embargo, la teoría era inconsistente con la teoría de la gravitación de Newton, que decía que los objetos se atraían mutuamente con una fuerza dependiente de la distancia entre ellos. Esto significaba que si uno movía uno de los objetos, la fuerza sobre el otro cambiaría instantáneamente. O en otras palabras, los efectos gravitatorios deberían viajar con velocidad infinita, en vez de con una velocidad igual o menor que la de la luz, como la teoría de la relatividad especial requería. Señoras y señores, ahí está el fundamento de la teoría de la relatividad generalizada. Cuando salgan ustedes, damas, caballeros, a la calle, van a ver que la mayoría de la gente paseña no entiende en absoluto qué es la teoría de la relatividad generalizada. Muchos incluso van a buscar en su Google teoría de la relatividad, no van a entender nada. Ahora sí, en este curso ustedes entienden que el fundamento es justamente la eliminación de una velocidad instantánea para la gravitación. ¿Correcto? Y eso es todo lo que va a decir Hawkins. Imagínense, ¿por qué diría solamente esto? Porque así es, ¿correcto? Pero sigamos leyendo. Einstein realizó entre 1908 y 1914 varios intentos sin éxito para encontrar una teoría de la gravedad que fuera consistente con la relatividad especial. Finalmente, en 1915, propuso lo que hoy en día se conoce como la teoría de la relatividad general. Hasta cierto punto es muy convincente lo que hace Hawking. Está exponiendo a un físico alemán. Los alemanes parece tener el orgullo de tener uno de los más grandes físicos que han habido, Einstein, aunque como todos los grandes gestores de la historia, no solo son alemanes, sino son judío-alemanes, ¿no? Marx, Freud, Einstein. En una buena senda de Jesucristo. Bueno, la teoría de la relatividad dice que nada puede superar la velocidad de la luz por su masa, sería infinita, aparecería el infinito, y bueno, la fórmula entraría en valores sin sentido, como raíces cuadradas de números negativos, o sea, imaginarios. Correcto. Pero tampoco dice muy claramente, caramba, ni siquiera la gravedad así puede viajar más allá de la luz. Estábamos hablando un poco de móviles, la gravedad es un poco diferente, entonces decir, caramba, la gravedad también tiene que someterse a esto, parece un tanto forzado. Y entonces nosotros decimos que, bueno, Einstein se dio cuenta de que hay una intuición muy fuerte de que la gravedad no puede ser, pues, a distancia. Parece una cosa de magia, parece una cosa mítica, parece un dios griego, parece un mago, parece Samantha Stevens, ¿no? Samantha Stevens mueve la nariz y jala una cosa. Entonces, Einstein se da cuenta y dice, Einstein hizo la sugerencia revolucionaria de que la gravedad no es una fuerza como las otras, sino que es una consecuencia de que el espacio-tiempo no sea plano, como previamente se había supuesto. El espacio-tiempo está curvado o deformado por la distribución de masa y energía en el presente. Señoras y señores, David Hilbert, por ejemplo, el famoso matemático,
que es conocido como lógico, etcétera, ya había sugerido la curvatura del espacio-tiempo. Luego Einstein usa Gauss para volver un espacio curvo. Nada estaba en cero cuando llegó Einstein. Es el sujeto más bien que llega, y muy suertudo, llega y cosecha todo y se lleva todos los honores. De un modo injusto también, ¿no? Cuando la masa, la turba y Crow quieren tener un héroe, realmente se destapan, ¿no? Psicología de Maslow. Oh, este es el hombre más inteligente de toda la Tierra, etcétera, etcétera. Pero ahí está. Como la fuerza no puede transmitirse a distancia, imagínense, suena pues algo incomprensible, ¿no? La masa de la Tierra atrae a la Luna. Empiezo a pensar, si voy a ser físico, si voy a ser ontólogo, ya que estamos haciendo ontología, si voy a ser racional, no puedo pues pensar que la Tierra le está mandando una atracción a la Luna que está muy lejos y la está atrayendo. Tiene que ser otra cosa. Y entonces es que la Tierra de forma curva el espacio y entonces ese espacio ya tiene la forma tal que un objeto o cae hacia la Tierra o da vueltas alrededor de la Tierra. No es tan difícil de pensarlo, vean. Es una maravilla, ¿no? Eso sí, claro, llega el momento en que Einstein, al establecer esto de un modo concreto y luego dar los instrumentos, o sea, las fórmulas, para medir esa curvatura y coincidir con Newton y mejorar a Newton, porque explica algunas anomalías de la anterior teoría de la gravitación, igualar y mejorar a Newton, eso sí es genial. Entonces, no olviden lo que dijo Hawking. No se puede pensar un espacio de 4 dimensiones. El de 3 dimensiones ya parece muy difícil de pensar. Pensar, somos filósofos. ¿Qué es el ser? El espacio es lo más común que hay, pero es muy difícil de pensar. Un espacio-tiempo únicamente se piensa en un espacio-tiempo porque las transformaciones de Lorentz dicen que cuando un móvil se mueve, cuando hay un móvil, su tiempo y su espacio cambian con una relación muy precisa. Entonces no se puede hablar del espacio sin el tiempo y no se puede hablar del tiempo sin el espacio. Por esa razón se utiliza la expresión espacio-tiempo, ¿correcto? Luego, ¿qué es espacio-tiempo? Se curve, ya saben que es mucho más difícil pensar, pero tienen nomás que recordar el fundamento. Señor Hawking, ¿está usted seguro de que está hablando cuerdamente? ¿Cómo me va a hablar de que el espacio se tuerce? Los físicos emplean pues la metáfora o la comparación o el ejemplo de tomar una hoja de papel y arrugan esa hoja, la doblan. Y así explican que el espacio se curva. Hay muchas dificultades. ¿Cómo pensar un espacio curvo? La curva solo tiene sentido con la recta. Y la recta que hay respecto de ese espacio curvo, ¿dónde está? No existe, porque solo hay la curva. Pero si hay curva y esas curvas están curvadas, bueno, tiene que haber también la recta.
el espacio es una cosa, es como una hoja que se dobla. ¿Qué es el espacio? Infinitas preguntas. Por favor, piensen, ¿correcto? Para eso se han inscrito en filosofía. No van a hacer $1.000.000 con la filosofía, ¿correcto? Excepto si ganan el Nobel. Entonces, la gran satisfacción es pensar. La teoría del espacio curvado, etcétera, llega a ser absurda, pero ya estaba manejada y el propio Einstein lo dice en su libro sobre la teoría de la relatividad. La curvatura del espacio ya estaba madura cuando ahora yo estoy exponiendo mi teoría. Estaba casi madura. No es solo él, pero él le da el remate, formaliza, y en su tiempo no le dieron el premio Nobel por dar esta teoría. Ni siquiera, como vamos a ver enseguida, por haber demostrado que la luz tampoco es mágica, la luz tiene que comportarse como todo lo que se comporta en esta naturaleza. Tiene que someterse a la gravedad. Eso es. Y según su energía, la luz varía. Bueno, la luz no varía en velocidad, pero como son ondas electromagnéticas, su frecuencia varía según la energía y también va a sufrir los efectos de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, el espacio y el tiempo. ¿No? Ya lo vamos a ver. Bueno, a Einstein no se le dio el premio de esa manera. En esta época todo esto era nulo. Y ya como Ben Hawkins luego dice, ha tenido suerte que en esa época se dijera que se ha comprobado la curvatura de la luz, entonces le hubieran dado el premio Nobel enseguida. Pero en realidad la prueba del experimento ha sido pura suerte porque había muchos errores, pero hoy día sí se ha publicado. Pero a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es que la luz no puede ser la ninfa, el hada, la cosa mágica en este mundo que esté exceptuada de los avatares. Si el espacio es curvo, en primer lugar, la luz también tiene que curvarse, ¿correcto? Si la luz es una magnitud física, tiene que sentir los efectos de la gravitación. Tiene que hacer funcionar más lentos. Bueno, tiene que hacer funcionar más diferentemente. Tiene que hacer funcionar diferentes a los relojes que estén más cerca o más lejos de la gravitación. Bueno, ahí está. Ese es el fundamento de la gravitación universal o de la relatividad generalizada. Luego, Einstein, aquí no lo dice Hawkins, pero Einstein va a decir la teoría de la relatividad generalizada es la misma relatividad restringida, pero para todo tipo de movimiento. En la restringida son los movimientos rectilíneo uniforme. Ahora es para movimientos. En la naturaleza nada hay puro, simple, es un desastre, ¿no? Todo es complejo, mezclado. Los movimientos en la naturaleza son como los movimientos de un taxista en pleno tráfico paseño. Acelera, frena, etcétera, etcétera. El velocímetro loco. Y luego rota. Fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas. Así dijo Einstein, pero en general se concuerda, y como lo hace Hawking, en que la intuición de la gravedad es la que le da el nombre a la relatividad generalizada.
Entonces, por favor, sírvanse poner en su mente este experimento imaginario, pero no digamos imaginario, este experimento ideal, no ético, como diría Husserl, no ético, de poner un poco de espacio y doblarlo en su mente. Esa dobladura al final hace que los astros giren en lugar de ir en línea recta, cuando la intención del astro no es que estoy recibiendo una fuerza, no hay nada de eso, no hay ninguna primera ley de Newton, nada me está afectando. Yo he llegado con una velocidad a la cercanía de la Tierra y sigo nomás en mi línea recta. Correcto, en uno de los exámenes, un alumno escribió, si hacemos girar con una cuerda un peso, vueltas y vueltas y vueltas, y luego la cuerda se rompe, el peso o la bola sale disparada en línea recta. Eso ocurriría si se eliminara la gravedad para la Luna, por ejemplo. Eliminamos la gravedad de la Tierra y la Luna empieza a irse en línea recta, como siempre estaba en línea recta. Pero esa recta ahora se ha doblado y la Luna no tiene la culpa de rotar, sino que la recta en realidad es una recta doblada. Los cuerpos, ahora sí leo, como la Tierra no están formados, no están forzados a moverse en órbitas curvas por una fuerza llamada gravedad. En vez de esto, ellos siguen la trayectoria más parecida a una línea recta en un espacio curvo, es decir, lo que se conoce como una geodésica. Hay una errata aquí en la transcripción. Una geodésica es el camino más corto, más largo, etc. En relatividad general, los cuerpos siguen siempre líneas rectas en el espacio-tiempo cuatridimensional. Sin embargo, nos parece que se mueven a lo largo de trayectorias curvadas en nuestro espacio tridimensional. Lean bien esto, por favor, ya. Ustedes son privilegiados en esta ciudad de La Paz, donde de 10 millones de habitantes, menos de un 1% debe ser la gente que comprende la teoría de la relatividad. Y muchos de ellos han leído. El espacio es relativo, ¿por qué será? En realidad no han entendido, ¿no? Nosotros estamos entendiendo. Nos parece que se mueven a lo largo de trayectorias curvadas. ¿Quién? Los cuerpos, los astros. Un momento, Hawking. Un momento, Stephen. ¿El espacio se curva o no? Se curva. Entonces no es apariencia nomás que haya una trayectoria curva. No es pues apariencia. Caramba, me subo al transbordador espacial o a la estación espacial y voy a ver pues cómo los satélites giran. Y los satélites artificiales, bueno, son artificiales, pero son lo mismo que la Luna. Se mueven curvadas, el espacio se ha doblado, entonces no es apariencia. Lo que sí es apariencia es que la Tierra esté mandando a lo Samantha Stevens o a lo como un dios mítico, esté mandando una fuerza a distancia para que la Luna sea atraída y gire. Eso es lo aparente. Lo real es que el espacio está curvado y está curvado nomás y aquel que quiera caminar recto, aquel que no tiene ninguna fuerza de propia, no tiene un propulsor, la Luna no tiene un propulsor para curvar su trayectoria, nadie la está empujando, ella va nomás por inercia, recta, recto, 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 pero esa recta se ha doblado, entonces curva, curva, curva.
Entonces, no sé qué pasa con mi... Voy a tener que ir al médico. La masa del Sol curva el espacio-tiempo de tal modo que a pesar de que la Tierra sigue un camino recto en el espacio-tiempo cuadridimensional, nos parece, es decir, ya sabemos cómo leer, no nos parece, no nos parece, sino que es que se mueve en una órbita circular en el espacio tridimensional, porque el espacio ahora es curvo, la gravedad curva. Entonces, la gran pregunta filosófica ya no es ¿cómo actúa la fuerza? Mire, licenciado, yo entiendo bien cómo un burro, un buey jala la carreta o cómo yo empujo un mueble, hay un contacto. Y otras fuerzas, por ejemplo, como la fuerza del motor de un auto, es una explosión, ¿no? Hay una combustión, la bujía da una chispa y el líquido inflamable o la gasolina o el gas estalla, empuja, pues. Eso entiendo, pero miren, la fuerza de la gravedad es muy misteriosa. ¿Cómo jalarlo allá? No, el misterio no es cómo actúa a distancia la fuerza de la gravedad, que ya no es eso. El misterio es cómo la masa y la gran masa de la Tierra deforma el espacio. ¿Por qué la masa deforma el espacio? Curva el espacio. Entonces, esa es la gran pregunta filosófica. Nadie lo sabe. Ya saben que un filósofo se caracteriza por preguntar siempre, como Sócrates, ¿qué es esto? Solo sé que nada sé. Nadie sabe por qué. El espacio se curva y se curva por la gravedad. Releyendo a Einstein, estoy escribiendo justamente, ya les he dicho, un artículo para, para reforzar mi doctorado, que nuestro doctorado en la universidad nunca sale porque la burocracia es tan terrible. Estoy escribiendo justamente un artículo sobre la didáctica de los físicos, un artículo para el CEPIES, ojalá me lo acepten. La didáctica de los físicos, que a veces deja mucho que desear, ¿no? Mucho. Si yo fuera Hawkins, hubiera puesto una nota ahí. Al lector le puede parecer muy raro esto de que el espacio se curva y que tratemos todo el tema de la relatividad generalizada con un solo punto, con dos párrafos que digan que se curva, etcétera, etcétera. El precio de no poner esta nota, Stephen, es que la mayoría de la gente pasa sus ojos por tu texto y no lo entienden, o lo repite ad verecundiam, como la educación del siglo XIX. Hawkins dice que la masa del Sol curva el espacio. Einstein dice, pero no se piensa el hecho. Bueno, ya saben el fundamento. No hay acciones a distancia y no hay acciones instantáneas, ese es su pequeño sombrerito, ¿no? Hay algo que viaja más allá de la velocidad de la luz. Han sido muy rigurosos en decir, caramba, Einstein prohibió, Einstein prohibió. En el texto de Einstein él dice que hay momentos en que la luz se comporta de otro modo, ¿correcto? La teoría cuántica ha probado que en el entrelazamiento cuántico un comportamiento de una partícula de 1.000.000 atraviesa todo el universo al otro lado y le comunica ese mensaje y como dos gemelos, uno se mueve, el otro se mueve. ¿Correcto? Y por otro lado,
La física no ha unificado todavía las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza de la gravitación, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas nucleares fuertes y débiles. ¿Correcto? Las fuerzas físicas, como las de un motor o la de un hombre que empuja algo, bueno, se subsumen nomás en las otras fuerzas. Pero la fuerza de un imán electromagnética, ya saben que el imán y el campo eléctrico explican toda la energía electromagnética de este universo. Pero claro, un físico no puede explicarlo así. Uno tiene que partirse la cabeza y decir cómo funciona toda la electrodinámica, el electromagnetismo. Por la misma razón que el imán de su refrigerador se pega o dos imanes del refrigerador se repelen. Hay que ser un filósofo, ¿no? Para pensar así. Bueno, en el libro de Einstein sobre la teoría de la relatividad, cuando lleguen a la relatividad generalizada, si llegan, porque es increíblemente difícil de leer, en esa parte, ya nosotros ya hemos leído la partecita que nos interesa, la pregunta 3 de su examen. Bueno, Einstein dice, hay buenas razones para creer que las fuerzas electromagnéticas también se comportan como la gravitación, pero no ha demostrado, no ha hecho eso. Y entonces tenemos el caso de que todavía hay una fuerza que actúa a distancia. El imán le manda al otro imán una fuerza para atraerlo. Fíjense, todavía queda algo. Muchos dirán, uy, pero entonces los físicos no son tan físicos como yo creía, tienen tantos cabos sueltos, para esto aceptan sí, luego comprueban y un poco las ciencias exactas empiezan a comportarse a mano alzada, ¿no? Los físicos han heredado de algún modo también la enorme polémica que hay en filosofía. Ellos quieren ser los filósofos, entonces, tuché, tuché, tocados. Van a empezar a discutir no solamente sobre las supercuerdas o la mecánica cuántica, sino en la misma interpretación de los hechos, ¿no? Ya vamos a ver algunos documentales que tenemos. Los físicos a menudo son unos cuantos físicos que opinan, como decía Sloterdijk, la filosofía es una larga carta que uno manda a sus amigos filósofos y a un grupo de ellos, que más o menos se entienden y hablan sobre ello. A los otros no les importa nada y tienen otro criterio. A veces los físicos son unos cuantos físicos que están especulando. Bueno, aquí está la comprobación de que Einstein, lo que no podemos hacer es ya entrar en las fórmulas, el modo, como Einstein empleando el espacio cuatridimensional de Minkowski y luego empleando las curvas de Gauss. Bueno, afina la medición, obviamente se basa en Newton, porque Newton había explicado muy bien cómo los planetas giran alrededor del Sol y cómo las lunas de todos los planetas, todos los satélites, giran alrededor de cada planeta. Pero con la teoría de la gravitación, con un cálculo que ya no podemos entrar porque es muy, muy complicado y no aparece en ningún libro de divulgación, a lo sumo da una idea. Yo tengo un texto aquí de Einstein que está publicado por esta colección que hizo Oveja Negra, y eso sí es increíblemente complejo. ¿Cómo medir la curvatura del espacio?
Y entonces, gracias a ello, corrige lo que podía explicar Newton acerca de Mercurio, el perihelio de Mercurio. Un efecto sutil y lo corrige. Entonces, ahí está el genio de Einstein, que se le podría dar un premio Nobel en todo, pero yo no le daría ni siquiera el premio de la OMSA al mejor. Lo aplazaría en su evaluación docente por mal didáctico, eso es. Lo aplazaría. Los estudiantes al año en la UNSA, bueno, no en pandemia, y cuando hay centro de estudiantes, organizan la evaluación docente para el escalafón. El docente se actualiza, tiene conocimiento, sí, cuánto le pondría, etc. El docente explica bien, tiene didáctica. A Einstein yo le pondría un máximo un 4/10. En fin, ustedes, a ver qué piensan ustedes, pero ya les digo que este curso está hecho también para meditar sobre que una buena parte de la gente lee, pero no comprende, ¿no? Estos textos. Por eso Hawking dijo, voy a hacer un libro más breve para que todos me terminen. No tienes que hacer un libro más breve, tienes que hacer un libro más claro. Tienes cosas geniales, pero el resto dices el hecho, pero no explicas. A ver, esto de explicar el perihelio de Mercurio. Tiene una orbital bastante alargada, la relatividad predice que el eje mayor de su eclipse debería rotar. ¿Por qué? Tienes que poner aquí por qué. ¿Por qué? Usted está informando. ¿Correcto? Bueno, sigamos. Así los rayos de luz también deben seguir geodésicas. La luz, ya sabemos, tiene que someterse a la gravitación. La relatividad general predice que la luz debería ser desviada por los campos gravitatorios. Ahí está la labor de todos los físicos de esa época. Han contribuido a una teoría y la madurez la hizo Einstein y tuvo el valor de decir esto va a ocurrir y ocurrió. Ahí está el genio y ahí está por qué decimos que la física es verdad. La luz tiene que curvarse, bueno, se curva. ¿Correcto? Es muy difícil eso hacer en filosofía. ¿Correcto? Hay filósofos. Lo único que uno puede predecir en filosofía es a veces en filosofía de la historia. ¿Verdad? Spengler predice la decadencia de Occidente. ¿Ha decaído? Creo que no. Él pensaba que esta decadencia iba a ser como Roma, se acabó. Falló. Spengler falló. Marx falló. Todos vamos a ser comunistas. Tonterías. Einstein dice, la luz va a curvarse. En efecto, se curva. ¿Correcto? Resto de la lectura. Aquí está el diagrama. Esta estrella, por un lado, no se debería ver, está detrás del Sol, manda su rayo y si sigue recto, nosotros no la vemos, no llega a la Tierra, pero se curva y la vemos, pero la vemos en una posición aparente. ¿Correcto? Aquí habla también de la suerte de Einstein, aunque hay otras opiniones, ¿no? Dicen que en efecto en esa época se comprobó, etcétera, etcétera. Otra predicción de la relatividad general
Aquí vamos a apreciar otra predicción de la relatividad es que el tiempo debería transcurrir más lentamente cerca de un cuerpo de gran masa como la Tierra. Ello se debe a que hay una relación entre la energía de la luz y su frecuencia, es decir, el número de ondas de luz por segundo. Ya saben que las ondas tienen su nombre y su mejor ejemplo en las ondas del agua. ¿Cuántas olitas por segundo hay cuando tiran una piedra? Es muy simple. Cuanto mayor es la energía, mayor es la frecuencia. Cuando la luz viaja hacia arriba en el campo gravitatorio terrestre pierde energía y por lo tanto su frecuencia disminuye. Esto significa que el periodo de tiempo entre una cresta de la onda y la siguiente aumenta. A alguien situado arriba le parecería que todo lo que pasara abajo en la Tierra transcurriría más lentamente. Un momento, Hawking, un momento. Estás explicando a un reloj que arriba marcha más rápido y abajo, cerca de la Tierra, marcha más lento. La gente envejece más lentamente, es más joven abajo y más vieja arriba. ¿Por qué tienes que poner la luz? Ello se debe a que hay una relación entre la energía de luz. ¿Qué tiene que ver la luz aquí con el reloj? No sé si los millones de habitantes de este planeta al leer esto han leído nomás y así dice Hawkins, así es, y no se han preguntado, ¿por qué escribes así? Explícame el reloj, no me expliques la luz. Bueno, la luz tiene que ver, claro. Bueno, en principio, la luz cambia su frecuencia cuando se aleja de un campo gravitatorio. No cambia su velocidad, pero cambia su frecuencia. Y ello se comprueba, ¿no? Su frecuencia. Es una onda electromagnética y todas las ondas se alteran por efecto del movimiento, por efecto de la gravitación. Vean que la luz está ahora, no es una divinidad, es una magnitud física, por lo tanto se somete a la gravedad y ello también de manera que cambia su frecuencia. ¿Correcto? Lo de los relojes, el reloj cuando está lejos de la gravitación, la fuerza gravitatoria es menor. Ya en la teoría de la relatividad con el espacio curva, igualito nomás, pues todo lo que explica Newton lo explica también Einstein. O sea, con la distancia el espacio se deforma menos y la atracción gravitatoria es menos. Por lo tanto, la energía del cuerpo es menor. En cambio, cerca de la Tierra, la energía, justamente en el sentido de la Tierra, es mayor. Y a mayor energía, mayor contracción del tiempo. Esa es la explicación. ¿No? Por si ustedes ven, aquí explica la luz, claro, está muy bien, pero aquí... Es claro que el tiempo para la luz como frecuencia cambia, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Pero el tiempo, aquí habla de relojes, entonces deberías hablar de relojes, mi querido Hawking. ¿Correcto? Entonces ya se ve que los relojes cerca de la Tierra marchan más lentos. El tiempo transcurre más lento, o sea, envejezco más lento. O sea, lo que dice aquí, el primer gemelo envejecerá más rápidamente, el que está en la cima, que el segundo que está al nivel del mar. Si volvieran a mejor, uno sería más viejo que el otro.
Eso es correcto. Más pegados a la Tierra, estamos recibiendo energía de la atracción gravitacional y envejecemos más lentamente. Un sujeto que esté más lejos, libre de gravedad, envejecerá más rápidamente. Es muy importante que ustedes empiecen a ver cuál va más lento o cuál va más rápido, porque ahí es cuando llega la maldición de la teoría de la relatividad, que en realidad para un filósofo es una maldición, ¿no? Pensar espacios, tiempos privados. Por eso los otros físicos no han dicho eso. Ya de una vez botaremos el éter, ya de una vez dar ese paso acostado. Alguien se animó a este, está bien, es correcto, pero es una fatalidad también. El universo se hace muy poco digerible, pensable. ¿Correcto? Sobre todo porque hay el caso. En este caso la diferencia de edad sería muy pequeña, pero sería mucho mayor si uno de los gemelos se fuera de viaje en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando volviera sería mucho más joven que el que se quedó. Correcto. En gravedad, el que está arriba, viejo. El que está abajo, joven. En movimiento, el que está en reposo, viejo, y el que viaja, joven. Al revés. ¿Por qué? Porque la energía está aumentando. La energía que se hace materia y la materia se hace energía. ¿Correcto? Pero no lo pongas pues en el mismo párrafo, querido Stephen. Confundes, ¿no? La gente va a pensar, habrá una errata, aquí dice más joven, más viejo. No hay ninguna aclaración de que es un caso inverso. ¿Cómo has vendido tantos libros? Es lo que me pregunto yo. ¿Cómo? Un tema tan importante como los gemelos. Antes de 1915 se pensaba que el espacio y el tiempo como si tratara de un marco fijo en que los acontecimientos tenían lugar, pero no estaba afectado, etc. En la teoría de la relatividad no existe un tiempo absoluto único, sino que cada individuo posee su propia medida personal. Es decir, tampoco hay un espacio absoluto, es decir, los espacios son privados. Literalmente, cuando yo camino, yo estoy caminando llevando a cuestas mi propio espacio. Porque por muy pequeña que sea la diferencia respecto de los de la calle que están parados, es un tiempo que tiene medidas diferentes. Camino con mi espacio a cuestas. Un espacio, el mío, se está moviendo en otro espacio. La cosa más rara que hay, y para un filósofo es el acabose, ¿no? Entonces, Aristóteles ha dicho, no. Espacio fijo, parado, y el móvil se mueve. El espacio no se mueve en otro espacio. Y sobre todo, si cada uno tiene su espacio privado, bueno, pues no hay un movimiento absoluto. Yo me muevo respecto de la calle y la calle se mueve respecto de mí. Entonces, ¿cuál es el gemelo que viaja? Un gemelo se aleja y el otro también se aleja. ¿Cuál es el joven y cuál es el viejo? Es la gran... Se llama esta la paradoja de los gemelos. Es solo una paradoja si uno tiene siempre metida en la cabeza la idea de un tiempo absoluto. Ya no es paradoja. Pero nosotros decimos, es que no se entiende. ¿Por qué no pones una nota ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la calle se está moviendo respecto de mí, y Einstein lo dice claramente en el texto de Einstein, estoy leyendo, releyendo una vez a ver si puedo entender algunas cosas que este hombre que tiene aplazo en didáctica
Él dice, el terraplén se mueve respecto del tren, o el tren se mueve respecto del terraplén. No hay un espacio absoluto. Las cosas se mueven en mi espacio y yo me muevo en el espacio de las cosas. ¿Correcto? Cuando estamos todos en reposo, de todos los espacios son lo mismo, pero en potencia son diferentes, porque en potencia cualquiera de nosotros va a poder moverse y tan el espacio se va a hacer privado. Va a tener su propio número, su propia contracción o dilatación. Entonces no se pone nunca una nota aquí. Y la gente parece que una mirada, oh, los gemelos, qué cosa interesante. Este Einstein, deben haber dos tipos seguros en este mundo. Para los cristianos, Jesucristo, los apóstoles, la Santa Biblia, y para el resto de los mortales, Einstein. Lo dijo Einstein. ¿Por qué no ponen una nota ahí? No estoy criticando, no estoy diciendo que la paradoja no es paradoja o que no funciona. Lo que estoy explicando es que no se entiende porque yo enseguida me saco la duda, ¿no? ¿Quién va a envejecer? El que viaja o el que se queda, pero el que se queda también está viajando al otro lado. Nobleza obliga, tuché. Bien, entonces ahí está el texto de Einstein. El universo en expansión. Voy a parar aquí y voy a empezar a preguntar. A ver, está ahí Carlos Augusto Díez Villanueva, que tiene un maravilloso examen. Entonces quería preguntarle si la didáctica o la comprensión del texto se está haciendo mejor con este curso, si le estoy ayudando, eso es lo que le pregunto. ¿Está ahí, Carlos? Sí, magíster. Eh, o sea, sí ayuda mucho para entender los conceptos, pero creo que tienen tanta complejidad que a la vez uno cae en una paradoja. Me parece que es una paradoja que no se soluciona. Por ejemplo, con esto de los dos gemelos, eh, no sé, complicado. Toma tiempo, toma tiempo a trabajarlo, ¿no? Como en el examen, no se podía hacer de un día al otro, era algo que había que, a medida que uno avanza, es a medida que uno va entendiendo, ¿no? Eso es, bueno, por eso también he esperado, por eso es también todo un reto. Para mí ha sido una preparación de clase intensa para este curso y también comprender que a veces los logros no van a ser lo que uno hace en filosofía, explicando a Descartes, explicando a Hegel, a Marx, en fin, ¿no? Es diferente. Si ven ustedes la paradoja de los gemelos, no se menciona. Cuando se les habla a los físicos, un poco se enojan, entran a la defensiva. Te dicen, Einstein, la mejor versión que Einstein solucionó esto con la teoría de la relatividad generalizada. Es lo máximo que he encontrado. O sea, está sin solución. ¿Cuál gemelo envejecería? Y seguramente, no quiero criticar a él, seguramente si ocurre, ya se ha comprobado con partículas. Se mueven y una partícula es más vieja que la otra, literalmente. Su tiempo se ha contraído, la de la una que se mueve a una velocidad cercana a la luz, se contrae, y la otra partícula, pues, ha durado más tiempo. Su tiempo ha ido más rápido y la que se mueve más lento. Es más joven y la otra más vieja. Pero los principios de la relatividad dicen no hay un espacio absoluto, no debería ocurrir, y cuando el movimiento vuelve al reposo, ya uno no sabe qué hacer. Uno tendría que ser viejo joven y el otro viejo joven, pero no ocurre así. Entonces algo falta afinar a la teoría, pero yo no puedo meterme, simplemente estoy diciendo, si no lo tienen cocinado, díganlo, y al final lo van a tener que decir, pero yo no estoy refutando, etcétera.
Y al explicar que este problema tiene una solución rebuscada u una solución omitida por omisión, ¿verdad? Es como la epidemia de la gripe española, ¿no? ¿Saben? Los gobiernos estaban en guerra, dijeron la mejor manera de combatir la gripe va a ser no avisar que hay una epidemia mortal. Entre otras cosas, para que nuestros soldados interactúen con el enemigo y los contagien. Entonces, y se llamó epidemia española porque los españoles, que eran neutros en la Primera Guerra, fueron los únicos que reconocieron la epidemia. Qué irónico, ¿no? Aquellos que hacen reconocer y por lo menos que la gente sepa para no andarse mezclando, los que hacen algo bueno, resulta que tienen el deshonroso título que parece que los españoles han inventado la peste o la han engendrado, ¿no? Entonces, esto de los gemelos es como que mejor eso no se admite y claro, nosotros como didáctica queremos mencionar el hecho para que ustedes se sientan cómodos, ¿no? Si yo no entiendo, es que tampoco el docente está cómodo, tampoco. Y dudo que tampoco Hawkins esté cómodo, la verdad. En fin de cuentas, no hubiera escrito otro libro si fuera así. A ver, ¿qué opina? Vamos a ver, ¿qué opina Adrián Calizaya? Con todas estas explicaciones, ¿le estoy ayudando? ¿Estamos ayudando a la lectura o no? ¿Está Adrián Calizaya ahí? A ver, hablemos con Narda Wan, que también ha hecho un examen maravilloso. ¿Está Narda Wan? Sí, aquí, licenciado, estaba respirando porque no sabía cómo había dado el examen. Ya, qué bien que haya estado bien. Sí, pues estas explicaciones ayudan y después uno piensa que con las explicaciones es suficiente, vuelve al texto y otra vez vuelve la confusión. Y después otra vez uno se acuerda, ay, ay, así, era así. Ahora, Eso, adelante. solamente decirle de Stephen Hawking, no sé si conoce, en otra oportunidad igual quisiera saber su opinión de el universo en una cáscara de nuez, porque es lo más didáctico que ha hecho. Sí, conozco otros libros de Hawking, después se ha dedicado a ser escritor, filósofo, pero sus ideas se han hecho más ligeras, ¿no? Y, en fin, por ahí va. Sí, son libros, pero no, ya son demasiado ligeros y no van a ganar la profundidad que necesitamos para este curso, aunque seguimos criticando un poco la didáctica, ¿no? Hay que consultar muchas otras fuentes. También Einstein tiene libros, yo tengo libros de Einstein, pero justamente Einstein, como cuando dijimos, a ver cómo le explico a Narda, hemos dicho esto en clase y siempre lo digo. Einstein dice, si dos relámpagos caen en el terraplén y una persona está al medio, la luz va a viajar lo mismo, un poquito más tarde va a haber los dos relámpagos al mismo tiempo. ¿Correcto? Correcto. Bueno, ya no tengo que ser tan repetidor, tan cansador, para explicar por qué ustedes ya entienden. En el tren, resulta que el tren va a ir al encuentro del relámpago que está adelante y se va a alejar del relámpago que está atrás, y los dos relámpagos ya no van a ser al mismo tiempo. ¿Correcto? Entonces Einstein dice,
Ya ven, el tiempo es relativo. Yo le digo, pero no hagas eso, Albert, por favor. Todo el mundo sabe que la información de las cosas llega pues en diferente tiempo que los hechos mismos, ¿no? ¿Verdad? El atleta griego que informó de las guerras griegas corrió la maratón y les informó después de un día. La relatividad del tiempo no se da por la llegada de la información. Eso funciona muy bien también con Newton, con Galileo. Newton diría, si un tren está en movimiento, dos rayos simultáneos no le van a llegar simultáneamente. Su tiempo va a ser diferente. Claro. La relatividad del tiempo viene por la velocidad de la luz. Y entonces Einstein está explicando la relatividad del tiempo utilizando el truco de la llegada de la información. ¿Correcto? Si usted quiere saber los acontecimientos más rápido que los otros, vaya pues a Ojizamaña y espere en la puerta de la razón, ahí le va a llegar instantáneamente. Hasta que el canillita traiga el periódico, el otro va a estar con mayor retardo. Y entonces, aunque ustedes no crean, Einstein expone así. Y claro, ahí viene la reflexión, ¿no? Sí, Einstein comete tales errores y barbaridades de didáctica. Por su autoridad, por su mito, confunde. Y eso al final llega un momento en que hace que la física no se pueda entender bien. Como dice Narda Wan, o como dice Carlos Augusto, ni siquiera uno puede tener limpiamente la visión de cuál es el problema, ¿no? Los dos gemelos, ya sabemos que un gemelo va a ser más viejo que el otro, no sabemos cuál, pero la teoría tiene ese desfase, ¿correcto? Y uno no está criticando a la física. Aquí no está de acuerdo, no está de acuerdo con Descartes, o no está de acuerdo. Entonces, pero la didáctica es lo que a mí me interesa. ¿Qué opina? A ver, ahí está Anatoly Paz. ¿Las clases le están ayudando a entender la física? Anatoly Paz, vamos a empezar a sospechar, bueno, la asistencia no es obligatoria, aunque en algunos cursos se pide cámara. Roxana, aquí está Roxana A. Anatoly Paz dice, estoy presente. Respóndanos entonces, ¿está comprendiendo mejor la física? ¿Le gusta la física? No tiene micro. Bueno, Anatoly, entonces, vamos a ir con... A ver, Dolly Ámbar, ¿está ahí está presente? No se preocupe, tenemos bastantes clases como para hacer la expansión del universo. Quiero que lea muy bien el texto. El texto de expansión del universo habla del Big Bang, ya lo han respondido en su primera pregunta. El universo se está alejando. Afortunadamente ya no tenemos que pensar en Einstein. Einstein en realidad era ajeno a este universo en expansión. ¿Ya? Respiramos con Einstein, es muy duro. Magister, Adelante. más que una consulta, yo haciendo el examen recordé un cuento que leí hace varios años y lo recomendaría a todos. Se llama La última pregunta de Isaac Asimov. Entonces, este cuento explica la idea de lo finito e infinito del universo de una forma muy didáctica, ¿no?
que es prácticamente una gran computadora a la que se le pregunta cuál es el destino o finalidad de la vida y del universo, y la computadora no puede preguntar, pero se va desarrollando la computadora, desarrollando, va empezando a organizar las galaxias, empieza a absorber la energía, materia, todo. Y es un poco para mostrar este principio de entropía que hemos hablado en las primeras clases. Y le van preguntando a la computadora la misma pregunta, pero la computadora decía: no tengo la información suficiente, y pasaban años y le volvían a preguntar y decía: no vuelvo, no tengo información suficiente. Y para responder la pregunta empieza a absorber todo, toda la materia que estaba a su alrededor, y empieza a absorber las galaxias y empieza a absorber todo, hasta que queda una última conciencia frente a la máquina antes de que se absorba todo, y le preguntan cuál es el sentido de la vida, cuál es el origen del universo, y la máquina le dice: no tengo la suficiente información aún. Absorbe esta última conciencia y ocurre el Big Bang, ¿no? Se da la luz. Excelente, ¿no? Bueno, la ciencia ficción es un género. Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción. Ellos conocen muy bien la ciencia, ¿no? Para inventar ficciones. Es una gran lectura, Isaac Asimov, además de que era un historiador formidable, ¿no? Entonces, buena voz. Si es que Carlos Augusto podía escanear el cuento, ¿dónde lo encontraremos? Tal vez está en internet, ¿no? La última pregunta. La visión del Se infinito. los paso ahora. Excelente. Mándalo al grupo. Está muy bien el infinito. Pero no olviden que el tratamiento del infinito, y a ver, los físicos no quieren saber del infinito. Vamos a ver algún documental que tengo. Y dicen: infinito es la razón por la cual no podemos pensar la singularidad. Ni de un agujero negro, ni de el origen del Big Bang. Los agujeros negros pululan en todo el universo, el infinito no. Un físico confiesa infinito, no sé qué decir. El infinito para los físicos es eso, ya lo han visto en su primera pregunta de examen. Y para los filósofos, bueno, está lleno de paradojas, ¿no? Lleno de paradojas. Se da, no se da. De hecho, en lógica, al infinito se lo conoce como la paradoja de Burali-Forti. En la serie de números naturales hay un último y no hay un último. Hay un último porque todos los números son números, son finitos. Pero no hay un último porque después de uno siempre hay otro. Entonces, lleno de paradojas, etcétera, solo tipos muy dogmáticos, como Hegel, dicen: no, el infinito está resuelto, es el absoluto, es la idea, etcétera. Para los teólogos, el infinito, bueno, se piensa porque el Dios no puede ser tan inaccesible, sería muy cruel o sería muy estúpida la religión que nos pida amar, adorar, depender de un Dios que no se entiende para nada. Se entiende, pues, pero por analogía, hay un material, un resto que no entendemos. No entendemos el infinito y lo entendemos. Predicación catofática y apofática. ¿Correcto? Bueno, pero volvamos a nuestro tema. A ver, ¿qué opina Neiva Fernández? Estamos ayudando en la clase a leer a Hawkins, que se supone que es un libro de divulgación. Esto debería estar al lado de una revistería, al lado de un libro de bestseller, de una novela, de una revista de vanidades, etc. ¿Qué opina Neiva Fernández? No está. Bueno, la verdad es que alguien puede salir un rato a, qué sé yo. ¿Está Amalia Aliaga? Sí, sí, buenas tardes. Estoy presente. Adelante. ¿Cómo le está yendo con la comprensión del texto? Me gusta porque, en primer lugar, Hawkins hace una comparación, ¿no?, entre
entre las leyes y todo ello, porque en nuestros estudios estudiamos a estos científicos, a Newton por separado, a Einstein por separado, y no hay una lectura así comparativa, digamos, ¿no? Entonces este libro me parece que es bastante claro, muy, muy sencillo, ¿no? Salvo algunas cosas, como usted dice, que el infinito no se entiende, que no se puede hablar de un tiempo absoluto ni un espacio, sino que la unión del espacio y el tiempo es otra cosa, ¿no? Es, ¿cómo se diría? Es el espacio y el tiempo que se combina, ¿no? Para formar un objeto llamado espacio-tiempo, en primer lugar, ¿no? Luego también lo que me ha ayudado bastante es, por ejemplo, que nosotros solamente podemos observar, ¿no? Al universo, ¿no? Como se dice, el universo observable. Solamente podemos observar al universo hasta donde llega la luz, pero sabemos que el universo se está expandiendo. Sin embargo, entonces nosotros cada vez vamos a ver menos del más allá, digamos, ¿no? Lo que veíamos ahora con el telescopio, ¿no? Está alumbrado, digamos, hasta cierto punto, hasta cierto límite, y después no sabemos qué hay detrás, ¿no? Entonces, cuando hablan los físicos o los teólogos o los filósofos sobre esto del espacio infinito, no sabemos si se refiere al infinito, al límite, ¿no es cierto? Al espacio cerrado donde ya hay como una pared que se choca, o el infinito es directamente que se refiere al tiempo, ¿no? Que el tiempo transcurre infinitamente. Entonces, si vamos a hacer una comparación entre la teoría de Newton y la teoría de la física cuántica, entonces podemos decir que hay dos puntos de vista, ¿no? Como dice Hawking, diferentes. Uno es lo grande, lo macro, que es el universo, y lo micro, que constituye la teoría cuántica, ¿no? Sin embargo, no tenemos una verdad así absoluta. Sin embargo, bajo estas dos teorías, la ciencia se ha desarrollado, ¿no? Yo creo que con estas leyes han ido a la Luna, han mandado sus sondas a Marte, etcétera, ¿no? Y han mandado para recibir informaciones de lo que pasa en varios puntos, ¿no? Y hay las sondas estas que hay en Venus, bueno, hay muchas. Entonces, es algo maravilloso, es algo que verdaderamente nos saca de este foco donde estamos alumbrados y nos transporta, digamos, al más allá, ¿no? Eso es, son muy lindos conceptos, ¿ya? Justamente para eso voy a darles algunas guías para leer el capítulo 3, ¿ya? Que lo vamos a hacer en una sesión. La próxima vez, ahora ya tienen mucho en la cabeza. El universo en espacio es el descubrimiento de Hubble. el Bueno, más antes inclusive que Hubble, ¿no? Que Edwin Hubble. Fueron de más Edwin antes. Hubble y de un sacerdote, ¿no? De Sí, de un Metri, sacerdote jesuita que ya había comentado sobre esto, pero que tenía siempre algunos problemas o un límite o una restricción, ¿no? Porque el sí, sacerdote claro, pertenece a una este institución, ¿no? Demetri, Donde tienen sus principios y su ideología. ahí está. Él fue con Einstein, le dijo, mira, el universo se está expandiendo y sus fórmulas son compatibles con esta expansión. Y Einstein no reaccionó. Einstein, donde ponía el ojo, ponía la bala. Bueno, a este punto vamos a tomar algunos temas más de la física como un todo. ¿Por qué? Vamos a volver, no vamos a volver, sino vamos a explicar, vamos a volver a la relatividad para explicar por qué no se puede compaginar con la teoría cuántica. El capítulo 4, el principio de incertidumbre, y seguramente vamos a llegar, ¿no? Tenemos eh, prácticamente 2 meses todavía. En fin,
lo que dice Amalia, hay muchos misterios, pero el capítulo 3, ese va a ser nuestra pequeña joya, descansar de Einstein y decir, el universo se está expandiendo porque la luz que nos llega tiene el efecto Doppler de que se está corriendo hacia el rojo, hacia la longitud de onda más ancha, y eso indica que la estrella que manda o la galaxia que manda su luz se está moviendo, y por el corrimiento de las ondas uno puede calcular a qué velocidad va. Es una velocidad abismal y todo el universo se está expandiendo. Ergo, o sea, por consecuencia, hacia atrás en el tiempo tuvo que partir de un mismo lugar. Entonces esa es una de las grandes comprobaciones del Big Bang. Luego, las radiaciones de fondo cósmico, que también vamos a ver, descubiertas por científicos norteamericanos, prueba que todavía nos están llegando radiación del estallido. Esas son las dos grandes pruebas del Big Bang, que nos llegan todavía los remanentes y que Hubble dice que partimos de un único punto. La maravilla es que así se entiende bien, no hay cosas einsteinianas aquí. Nos estamos alejando, qué maravilla. Las grandes preguntas, como dice Carlos Augusto. Caramba, ¿qué está haciendo que nos alejemos? ¿Qué está haciendo acelerar? ¿Acaso las galaxias tienen motor? No tienen pues motor. Entonces tiene que haber una materia oscura, o sea, una materia invisible que las está atrayendo, pero esa materia oscura es francamente la caída de la hoja de parra de la cientificidad de la ciencia. Nadie lo sabe. Este universo está loco. Es una vergüenza. ¿Correcto? Hay una materia oscura. Todavía hay un algo de decir los científicos. No es usted un científico, no lo sabe. La ciencia será pues, la ciencia bien dicha empezará en realidad, en alguna manera, en un futuro, ¿no? Hay muchos cabos por atar. Pero la expansión del universo, hasta ahí se entiende bien, bien facilito. Einstein no está en esto, qué maravilla. Y luego el universo se expande. ¿Por qué? Y aquí se habla en la página, en una de las páginas, sobre el fondo de radiación cósmica. Dos físicos, Arno Penzias y Robert Wilson. Ya, el ruido. Cuando todo estalla, boom, cierta radiación se mantiene en el tiempo y es la misma que la del propio estallido. Las dos pruebas del universo en expansión, pero hay lo que dice Amalia también. El universo se está expandiendo de tal forma que tiene un tamaño pero increíblemente grande, 90.000 millones de años luz de ancho. Y hay cosas más allá, hay un horizonte de observación, observamos con los potentes telescopios ahora, la luz todavía no nos ha llegado en millones de años, ¿no? Miles de millones de años, no nos ha llegado. ¿Qué habrá más allá? No nos ha llegado y muchos físicos dicen nunca nos va a llegar. Todo está bien hasta que surge el otro intrincadísimo misterio, como dice Carlos Augusto, la teoría de la inflación. Para que nos llegue la luz de galaxias tan lejanas como la misma edad del universo, resulta que tenemos que habernos expandido muy rápido para que la luz tarde tanto tiempo en llegarnos. Una de las galaxias más lejanas tiene 13.200 millones de años y el universo está calculado en 13.700. Apenas hay unos 400.000, unos 400 millones de años en los cuales la expansión del universo ha sido
exponencial. En otras palabras, los físicos empiezan a decir, la teoría de inflación dice que cuando explotó el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Porque es la única manera de explicar cómo estamos tan alejados y nos está llegando recién la luz de esa explosión. Es como si una granada estallara y en un primer momento, a una velocidad prodigiosa, las esquilas van. Y los gases de la misma explosión, tal vez un poquito de tiempo más, un poquito menos, empiezan a viajar hacia nosotros. Y tardan tanto como el universo mismo, o como la explosión misma. Bueno, la inflación es el otro gran misterio de la física y nadie lo sabe. Como filósofos, bueno, es mi opinión, ¿no? El filósofo, pero empezamos a mostrar con Augusto que hay tantos huecos, la inflación, la materia oscura, la luz que no nos llega, el infinito, que la física está haciendo aguas, ¿no? Está cayendo la hoja de parra del científico. Ni hablar de lo que los filósofos dicen. ¿De dónde salió el material para el Big Bang? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se curva? ¿Qué es un átomo? En otro capítulo de Hawking se habla de las partículas esenciales de la naturaleza. Es el capítulo 5. Habla de los quarks, habla de los bosones, etc. Y conocen ustedes el famoso bosón de Higgs, todo aquello. Es un laberinto, ¿no? Los físicos realmente ya no saben cómo manejar tanta partícula. En fin. En el capítulo del principio de incertidumbre está la física cuántica o mecánica cuántica, el principio de incertidumbre y cómo el universo en realidad está hecho de incertidumbres que en un principio nosotros decimos, oh, yo no sé, pero el universo sabe, claro está. Pero resulta que la materia verifica todas las probabilidades, todas las incertidumbres, por así decirlo, de la mente humana, las realiza. De algún modo la incertidumbre es ontológica. Eso es lo más extraño. Y entonces la física cuántica tiene varios principios. El famoso experimento de la rendija, busquen el experimento de la rendija o les puedo mandar yo, les voy a mandar en una versión muy didáctica. Onda, partícula, y luego cómo una partícula, un electrón puede estar en dos lugares a la vez. Superposición. Entrelazamiento, cómo una partícula le manda información a la otra a distancia, o más rápido que la velocidad de la luz, para que se comporte de un modo. Causa-efecto a distancia. Todo nuestro fundamento de la relatividad generalizada cae. Todo lo que está al final en física, la teoría de la relatividad explica bien la gravitación. Tonterías, falta aquí explicar la materia oscura que está atrayendo al universo. Todo tiene un hueco. Parece que la venganza del filósofo es que una vez que al parecer hasta ahora hemos fracasado en explicar el universo, les estamos heredando o estamos viendo florecer todas las incógnitas dentro de la mera física. ¿Correcto? Bueno, pero veamos la parte importante. Es también una hermosa ciencia y nos da una explicación de las cosas. Fíjense cómo a mí me maravilla y porque me ha costado y he tardado en entender el principio de la relatividad generalizada. Ya les decía, Hawkins, ¿por qué expones la teoría de la relatividad como un párrafo? No existen acciones a distancia o digamos con velocidad infinita. Es todo.
Ese es el fundamento, y entonces hay que eliminar esos mitos, ¿no? La luz, digo, la Tierra como no se sabe cómo, manda una fuerza a la Luna y la atrae. Eso es ciencia. Es como los viejos griegos dijeron, caramba, el sol es una piedra al rojo vivo. Y entonces tenían problemas con el establishment o la religión oficial, decían, está insultando a nuestros dioses. Pensar de manera científica. No existen acciones a distancia, fuerzas así, el espacio se deforma. Y luego se comprueba que eso es correcto, es cierto. No importa que no se piense el resto, ¿no? Hay N preguntas, pero eso es ciencia, por eso es una ciencia maravillosa, ¿no? Y nos entrena a pensar. Ahora sí podemos empezar a pensar. Intenten hacerlo en política como un científico. Imaginen qué pueden lograr, porque ya no están pensando en ideología, no están pensando si les gusta o no les gusta el partido o tal partido, o la oposición. Entonces, esa también tiene que ser una gran herencia, esta vez de la física a la filosofía, ya que la física está heredando todos nuestros problemas filosóficos. ¿Verdad? Bueno, creo que tenemos suficiente. Entonces, vean el capítulo 3. No está ahí la inflación, que es el problema más grande que hay. ¿Cómo el universo se expandió tan rápido para que una galaxia me mande su luz desde una distancia tan grande que la luz tarda toda la edad del universo en llegar a mí? Pero entonces, ¿cómo yo llegué a estar aquí para mirarlo? ¿Correcto? ¿Cómo me expandí tan rápido para que ya estamos volviéndonos locos? ¿Cómo llegué a estar en este punto tan lejos para que yo pueda ver una galaxia que está tan lejana que su luz me llega con la misma edad del universo? Oh, la mayor paradoja es, ¿cómo puedo ver yo el propio Big Bang estando tan lejos? Yo debería estar ahí. Eso es, yo debería estar en la explosión y no mirando en una butaca desde aquí, pero estoy mirando prácticamente la explosión o los remanentes instantes pocos después de la explosión. Todo eso, señoras y señores, no entra en este capítulo, eso me parece maravilloso, pero claro, nosotros vamos a tomar la teoría de la inflación. La inflación es una palabra mala porque dice inflación monetaria, inflación, inflar, significa jurados en cualquier correcto, corruptos, han inflado la valoración, precio inflado, especulación. La inflación es una trampa que hace el universo a sus propias leyes. Pero no está en este capítulo 3, eso me parece maravilloso. Entonces, ahora sí podemos ver el universo en expansión. ¿Correcto? Bien, entonces nos veremos la próxima vez. Yo les mando las notas, por favor, hasta esta noche o hasta mañana en la mañana, por favor. ¿Está bien? Sí, licenciado. Excelente. Gracias a todos y cualquier consulta siempre en el grupo estoy para atenderlos. Bien, hasta luego. Gracias, Listo, doctor. gracias, Hasta luego. licenciado. Hasta luego. Hasta luego.